Durante el siglo IV después de Cristo, el Imperio Romano, uno de los imperios más poderosos de la historia, comenzó a experimentar muchísimos problemas. Y es que, durante estos años, el imperio entró en un periodo de decadencia, debido especialmente a las luchas de poder, las crisis económicas y las constantes incursiones de los pueblos germánicos. Ante esta difícil situación, el emperador romano, Teodosio, tomó la decisión de dividir el imperio en dos grandes territorios, el Imperio Romano de Occidente y el Imperio Romano de Oriente. Pero esta medida no fue suficiente para solucionar los problemas del imperio, así que, en el siglo V, el Imperio Romano de Occidente terminó derrumbándose. Con su desaparición, en Europa Occidental se comenzaron a formar una serie de reinos, gobernados por líderes germanos. Estos reinos serán conocidos como los reinos germánicos. Los reinos germánicos serán muy importantes para la historia de Europa Occidental, ya que dentro de ellos se mezclarán las tres grandes tradiciones que darán vida a la Europa moderna: la tradición romana, la tradición germana y la tradición cristiana. Uno de estos reinos germánicos fue el reino ostrogodo. Este se extendía a lo largo del actual territorio de países como Italia, Eslovenia y Croacia. El reino ostrogodo se formó luego de que el emperador del Imperio Romano de Oriente, Zenón, enviara al líder de los ostrogodos, Teodorico, a enfrentarse con las fuerzas de Odoacro, quien se había proclamado rey de Italia. Así, Teodorico llegó a Italia y derrotó al ejército de Odoacro. Sin embargo, Teodorico fue en contra de los deseos del emperador Zenón y se autonombró gobernante de las tierras italianas, creando así el reino ostrogodo. Los ostrogodos combinaron sus propias prácticas políticas con las prácticas políticas de los romanos. Ellos crearon sistemas de gobiernos diferentes para los ostrogodos y los romanos. La población italiana vivían bajo leyes administradas por oficiales romanos, mientras que los ostrogodos eran gobernados bajo sus propias costumbres y sus propios oficiales. Pero estos diferentes sistemas políticos no evitaron que aparecieran problemas entre estas dos poblaciones. Una de las cosas que causaba grandes diferencias entre ellos era la religión, pues los ostrogodos practicaban el cristianismo arriano, una religión que la población romana consideraba herejía. A pesar de las diferencias, el reino consiguió mantenerse en pie, especialmente gracias al fuerte liderazgo del rey Teodorico. No obstante, una vez se produjo la muerte de Teodorico, el reino se debilitó. Sus sucesores no fueron capaces de defender el reino ante las fuerzas del Imperio Romano de Oriente, quienes, bajo las órdenes del emperador Justiniano, derrotaron a los ostrogodos y reconquistaron las tierras italianas. Sin embargo, el dominio de los bizantinos sobre Italia duró poco tiempo, ya que pronto un nuevo pueblo germánico, conocido como los lombardos, invadieron Italia y lograron dominar gran parte de su territorio. A diferencia de los ostrogodos, los lombardos fueron gobernantes autoritarios, que no se preocuparon por conservar las tradiciones romanas. Ellos dominarán las zonas del norte y el centro de Italia hasta mediados del siglo VIII, cuando fueron derrotados por los francos. Por otro lado, en la península ibérica se formó otro reino germánico, conocido como el reino visigodo. El más destacado de los reyes visigodos fue Leovigildo. Bajo su mandato, los visigodos vencieron a los suevos y consiguieron expandir su reino por toda la península ibérica. En el reino visigodo, la mayoría de la población era hispana, pero la casta militar estaba conformada por germanos, por eso eran ellos quienes dominaban el reino.
los visigodos mantuvieron la estructura de gobierno creada por los romanos. Sin embargo, ahora los puestos de poder solamente podían ser ocupados por la población germana. Además, los visigodos, al igual que los ostrogodos, practicaban el arrianismo. Esta religión no era aceptada por la Iglesia Católica Romana. Por eso, a finales del siglo VI, los dirigentes visigodos decidieron convertirse al catolicismo, para así eliminar las tensiones religiosas que existían en el reino. Después de esto, lentamente, la población germana se fue mezclando con la población hispana. De esta manera, las diferencias políticas entre hispanos y germanos fueron desapareciendo. Pero el punto débil del reino visigodo era su situación política, pues constantemente las familias visigodas se enfrentaban entre ellas, con la intención de quedarse con el trono. Estos enfrentamientos provocaron que el reino se debilitara, así que, a principios del siglo VIII, los pueblos musulmanes consiguieron invadir este reino. Por otra parte, en las zonas del centro de Europa se desarrolló uno de los reinos germánicos más poderosos, el reino franco. Este reino, en su momento de mayor expansión, llegó a abarcar los actuales territorios de países como Francia, Bélgica, Suiza, Austria, los Países Bajos y la parte occidental de Alemania. El reino franco se formó luego de que el líder de los francos, Clodoveo, se convirtió al cristianismo católico. Esto le permitió tener el apoyo de la Iglesia Católica Romana para construir un gran reino y convertirse en el rey de todos los francos. Años después, los hijos de Clodoveo dividieron el reino franco en tres grandes territorios: Neustria, Austrasia y el antiguo reino de Borgoña. En estos reinos, los nobles y los mayordomos del palacio se hicieron muy poderosos, tanto así que su poder llegó a rivalizar con el del rey. Es así como en el siglo VIII aparece la figura de Carlos Martel, el mayordomo del Palacio de Austrasia. Él logró detener la expansión de los musulmanes y se convirtió en la persona que realmente gobernaba los tres reinos. Esta época estuvo caracterizada por la caída de actividades económicas como el comercio, ya que los francos fueron un pueblo especialmente agrícola y mostraron muy poco interés por promover la vida urbana y las actividades comerciales. Después de la muerte de Carlos Martel, su hijo, Pipino el Breve, recibirá el apoyo de la Iglesia Católica Romana y se convertirá en el rey de todo el territorio franco. Más adelante, el hijo de Pipino, conocido como Carlomagno, realizará varias campañas militares para extender el territorio del reino. Fue así como se formó el Imperio Carolingio, un imperio muy poderoso, que se extendía por gran parte del occidente y el centro de Europa. Sin embargo, poco después de la muerte de Carlomagno, el Imperio Carolingio comenzó a desintegrarse. Y es que su heredero, Luis el Piadoso, no pudo controlar a los nobles francos, ni tampoco los enfrentamientos entre sus hijos. Además, los ataques externos de los pueblos musulmanes y vikingos ayudarán todavía más a su desintegración. Por todo esto, en el siglo IX se firmó el Tratado de Verdún, un tratado que dividía el Imperio Carolingio en tres grandes territorios. Otros importantes reinos germánicos se formaron en las tierras de Gran Bretaña, cuando los pueblos anglos y sajones se desplazaron desde Dinamarca y el norte de Alemania hacia este territorio. Los anglos y sajones lentamente fueron tomando el control de los pequeños reinos de la isla. Incluso llegaron a dominar el reino de Kent, ubicado al sureste de Inglaterra. Justamente el rey de Kent, Ethelberto, se convertirá en el primer rey anglosajón en adoptar el cristianismo. Rápidamente, los súbditos siguieron el ejemplo del rey. Es más, la religión cristiana, poco a poco, se fue expandiendo por todos los reinos anglosajones.
A partir del siglo IX, los reinos anglosajones debieron enfrentar las invasiones de los pueblos vikingos. En medio de estas luchas destacó la figura del rey de Wessex, Alfredo el Grande. Él derrotó al ejército danés y creó las bases para la futura unión de los reinos anglosajones. Tiempo después, los sucesores de Alfredo reconquistaron las tierras dominadas por los daneses y construyeron una monarquía anglosajona unificada. Para la época del rey Edgar, la Inglaterra anglosajona contaba con una fuerte monarquía, gozando de algunos años de estabilidad política, al menos hasta que, en el año 1066, fueran derrotados por los normandos. Y esta fue la historia de los reinos germánicos, sin duda unos reinos que vale la pena conocer, pues ellos ayudaron a construir las bases de la Europa moderna. Si te gustó el video, no olvides dejarnos un like y suscríbete al canal para que no te pierdas los próximos videos. Gracias y nos veremos en un siguiente recorrido por este cuaderno de historia.